Muy buenas chicos y bienvenidos a Jornada Perfecta. Continuamos con los top por posición. Si ya tocamos el de porteros y el de defensa, vamos hoy con el de centrocampista. Os reconozco que va a ser un vídeo quizás un tanto polémico, porque no me he centrado en los 10 que están puntuando más, sino que he introducido mis particulares apuestas. Aunque siempre estamos hablando de jugadores que aunque estén sujetos a debate en cuál prefiero a uno o prefiero a otro, la verdad que hay poco que decir con las 10 elecciones que hemos hecho. Nos van a quedar unos 5 jugadores aproximadamente en el tintero, así que los vamos a repasar al final del vídeo. O sea, que vamos a hacer una especie de 10 más 5 y ya es una cuestión de preferencias en dónde ubicarlos, si primero, segundo, tercero o en la posición que sea. Os recomiendo siempre que sigáis al canal, que os suscribáis, que le deis al me gusta, algún comentario para recibir siempre las notificaciones cuando tengamos un vídeo nuevo en el canal. Así que sin más dilación, vamos ya a ello. Vamos con esos top 10 de centrocampistas de la Liga en Fantasy. Y empezamos con un top entre los dos. Hablamos de Santi Cazorla, jugador que está siendo fundamental en este nuevo arranque del Villarreal, que bueno, prácticamente ha tocado poco, muy poco de su plantilla, pero ha cambiado radicalmente con la mejoría de muchos de sus nombres. Uno de ellos es Santi Cazorla. Nadie esperaba que a sus 34 años, si no me equivoco, porque no me lo ha apuntado en mi chuleta, veríamos este pedazo de rendimiento de un jugador que prácticamente estuvo cerca de su retirada, ¿no? A todos nos ha gustado mucho Santi Cazorla siempre, maneja bien las dos piernas, la derecha y la izquierda, no vamos a descubrirlo ahora, tiene buen balón parado, es un gran centrador, pero lo que no esperábamos es que iba a tener esta faceta tan protagonista, tan regular en el juego de principio a fin. Es el centrocampista que más puntos ha dado en Bivenger, es el tercer jugador, de hecho, que más puntos ha dado, solo superado un poco por Benzema y empatado con su compañero Gerard Moreno. Está siendo un jugador fundamental, sobre todo para un buen juego, ¿no? Que es lo que estamos viendo en el Villarreal. El Villarreal está jugando muy bien al fútbol y también está llegando a área con muchísimo peligro. Y parte de su encanto en esta faceta está siendo Santi Cazorla. La principal duda que nos preguntan, sobre todo, es si creemos que mantendrá este rendimiento. Yo no veo por qué no. Creo que la clave será empezar a dosificarlo. Y eso será un papel fundamental para Calleja, porque al final es un jugador de cierta veteranía y que creo que se ha marcado también como objetivo poder estar en esta próxima Eurocopa con la selección española, como estamos viendo. De hecho, el otro día también gol y asistencia. De verdad que está Cazorla en un momento impresionante y no hay motivos para dudar. Muchos usuarios fantasy piensan que al haber sido ya de precio, está en un valor muy alto, lo ideal es venderlo. Pero yo viendo cómo está puntuando, no descarto que se vaya cerca de los 250, 270 puntos. Esa es una puntuación maravillosa para un centrocampista. Es lanzador de penaltis, además del Villarreal, que llega muchísimo a área, como hemos dicho, y entonces va a tener muchas más oportunidades de seguir marcando y dando puntos. Así que particularmente me parece un jugador fundamental. Si lo tenéis podéis estar muy tranquilos. Y si queréis un fichaje de un gran centrocampista que marque las diferencias, Cazorla es uno de vuestros nombres. Otro jugador en comunión con el gol y muy protagonista en la faceta ofensiva de su equipo es Fabián Orellana. 4 goles en lo que va de temporada. También se ha convertido en la principal baza de Eibar para el balón parado, si antes también era lanzador de falta, aunque se va turnando también un poco en esta faceta con José Ángel, también el lanzador de penaltis, ahora que Sergi Enrique no suele estar tanto en el campo y que no ofrecen, hay jugadores, tras la salida de Jordán, que no ofrecen las mismas garantías que el chileno. Está en un momento increíble, aunque su equipo quizás no le acompañe en todas las facetas del juego, pero siempre es el jugador que destaca. Eso nos hace que en puntuaciones subjetivas, tipo Diario As, pues sea un jugador que siempre va a destacar por encima del resto de su equipo y además como tiene esa llegada al área tan importante, moviéndose por banda derecha, moviéndose por el centro con bastante libertad, incluso también por la izquierda, pues es un jugador que nos va a dar muy buenos puntos fantasy. Aquí llega la primera de las diatribas, y es que un jugador como Raúl García, por ejemplo, ha puntuado un poquito más, pero a mí me parece más destacable Orellana porque le considero la baza fundamental del Eibar para conseguir puntos. Está teniendo una enorme regularidad y yo los partidos que le he visto al Eibar, que he podido ver aproximadamente 6-7 partidos de Eibar en esta temporada, a mí me está gustando mucho. Considero que tiene el punto de madurez perfecta para liderar a un equipo como el Eibar y que al final todo el peligro que pueda tener el Eibar en ataque se reduce a Orellana y eso va a ser muy importante, siempre es un factor diferencial en Fantasy. Y ojo porque el top 3 y el top 4 los he mezclado en una misma foto, son Odegaard y Mikel Merino. No me gusta repetir jugadores de una misma plantilla, pero en este caso está totalmente justificado la presencia de ambos jugadores en este top por posición de centrocampista que estamos haciendo. Odegaard, de hecho, si no se hubiera lesionado, si no hubiera tenido esta
esta lesión en el talón, pues probablemente estaría incluso en la posición número 2. Lo hemos retrasado una posición en detrimento de Fabián Orellana, pero vamos, es una cuestión menor. A mí Ødegaard me parece un jugador totalmente recomendable. Está siendo muy regular en puntos, tanto dentro de casa como fuera, y eso es muy importante, a diferencia de Mikel Merino, donde brilla bastante más jugando en Anoeta. Son dos jugadores totales. Si no tienes a uno, debes fichar al otro, y si tienes a los dos, tampoco te preocupes, porque la Real Sociedad creo que va encaminada a estar entre los 6 primeros de la liga. Tiene plantilla para ello, no tiene competiciones europeas que le molesten demasiado. Este año la Copa del Rey es bastante más liviana, al menos en sus fases iniciales, y creo que con la plantilla de la Real Sociedad pues ni Merino ni Ødegaard van a sumar minutos en esa competición hasta los tramos decisivos, con lo cual su función se reduce prácticamente a la liga. Ødegaard tiene gol, como hemos visto, tiene asistencia también, pero es que Mikel Merino sobre todo lo que tiene es una gran llegada desde segunda línea. Además es un jugador que trabaja y colabora mucho en facetas defensivas. A mí me parece una gran combinación. Si tengo que elegir alguno, obviamente me quedaría con el noruego, porque además sus problemas de lesión parece que están algo olvidados, que se está recuperando y que no va a tener problemas para disputar este último tramo de 2019. Y Mikel Merino, por su parte, pues si no tienen la posibilidad de fichar al noruego, Mikel Merino es una gran opción, porque tiene muchas de las cualidades que tiene Ødegaard y ello hay que sumarle una segunda llegada. Yo creo que va a conseguir más goles de los que lleva hasta el momento, donde, si no me equivoco, tan solo ha conseguido un gol en lo que va de temporada. Así que creo que tiene mucho margen de crecimiento en ese aspecto y además tiene un valor bastante inferior al de Ødegaard. Antes de empezar con el tema Kroos, que puede ser un poco espigoso, me autocorrijo. Mikel Merino ha marcado 2 goles en lo que va de temporada. De todas formas, le seguimos viendo un poquito más de margen de crecimiento de cara al gol. Elijo a Kroos y no elijo a Casemiro, pese a que lleve más puntos, porque a Kroos se ha perdido un par de jornadas. Contra el Granada recordamos que se lesionó y apenas estuvo tiempo en el campo. Y luego se perdió la jornada contra el Mallorca, además que rotó contra el Eibar, con lo cual son 3 jornadas apenas sin participación del alemán. Sabéis que soy un poco del Real Madrid, bastante, que sigo el conjunto blanco en todos sus partidos y estoy viendo este año al Kroos que más me convence. Es un jugador del que he tenido muchas dudas porque es bastante frío en el campo y cuando no está en su mejor forma, el equipo lo nota mucho. Estamos viendo un Kroos fundamental para el Real Madrid ahora mismo, que no tiene un sustituto natural, porque Fede Valverde creo que aporta otras cosas totalmente distintas a las del alemán. Y creo que en esa tesitura, en esa lucha, podría haber incluido a Casemiro, como digo, pero me he decidido por Kroos porque creo que físicamente el hecho de que Casemiro no esté teniendo apenas nada de descanso le puede pasar factura más adelante y que bajen sus puntuaciones. Por eso mi elección es la de Kroos. Casemiro también es cierto que tiene gol, que tiene ese balón parado tan fuerte. Además le estamos viendo tirar faltas, no muy bien por cierto, en estas últimas jornadas. Luego tiene esos goles de cabeza que le llegan porque va a balón parado bastante bien y bastante fuerte. Pero creo que Kroos en la faceta ofensiva, cuando el Madrid se destape un poco con esa mejoría de Hazard que estamos viendo, creo que puede ser un jugador fundamental en llegada de segunda línea y que si mantiene el nivel y le hacen esos descansitos que están llegando poco a poco con la entrada de Fede Valverde, puede ser un jugador la mar de interesante. Además, y por cerrar, en SofaScore no es cuestionable, es uno de los centrocampistas que mejor puntúa SofaScore y en ese sistema es intocable. Iker Muniain, otro jugador que creo que va a generar cierta controversia que esté en este top 10. ¿Por qué? Porque su compañero Raúl García, lo he dejado fuera, aunque ahora lo comentaremos en el extra final, lleva más puntos, pero en las últimas jornadas me está gustando muchísimo Muniain. Creo que Garitano se ha decidido por fin a darle una posición que le beneficia mucho, que es esa media punta. Está jugando con mucha soltura. Yo creo que todos en general, a los que nos gusta el fútbol, los que nos gusta la Liga Española y nos gusta el Fantasy, siempre hemos esperado una irrupción muy alta por parte de Muniain. Una irrupción que por otro lado nunca ha terminado de llegar. Siempre ha pecado de mucha irregularidad, de fases de liga donde entra muy fuerte y otras donde completamente desaparece, y creo que estamos viendo ahora la mejor versión de Muniain, un Iker que lleva 4 goles, es un centrocampista con bastante gol como estamos viendo y sobre todo que está sabiendo liderar al Atleti, y eso para mí es lo más importante, el hecho de coger esos galones y decir, oye, yo soy el jugador que tira del carro. Raúl García es otra opción también muy recomendable, pero si tuviera que elegir entre uno de los dos jugadores del Athletic, yo me quedaría con Muniain por lo que estoy viendo en las últimas jornadas. Además, su precio también es bueno en estos momentos y creo que tiene, si no margen de mejora, sí que creo que tiene expectativas de poder seguir este rendimiento durante las próximas jornadas porque el Athletic lo necesita y él se está echando el carro a la espalda
y estamos viendo un Muniain que en Fantasy puntúa muy bien y que además en el partido del minuto 1 al 90 está siendo bastante regular, pidiendo mucho la pelota y generando diferencias arriba. Reconozco que con Parejo no soy nada objetivo. Me parece un jugadorazo y nunca dudaría de él. Yo flipo de hecho bastante cuando en Fantasy me preguntan si vender a Parejo. Porque es muy difícil encontrar un centrocampista que sea tan regular en punto. Es verdad que esta temporada hemos visto algunas actuaciones de Parejo bastante mejorables, pero él siempre mantiene una línea de juego que creo que le beneficia mucho a su faceta individual y también al Valencia. Si acaso está siendo un poco más cuestionado esta temporada por todos los líos que ha habido en torno al Valencia. Al final, bueno, tenían a Marcelino como entrenador, ya sabemos lo que pasó, llegó Celades. Celades parece que no termina de pillarle el pulso al equipo, está teniendo también problemas en el centro del campo, con lesiones de Condovia, de Coquelin. Eso también influye mucho en que Parejo no pueda encontrar a lo mejor su ritmo de juego a lo largo de los partidos. Pero aún así, está cumpliendo bastante en Fantasy, está siendo un abonado habitual a esas dos picas y lleva 6 goles en lo que va de temporada. 6 goles para un mediocentro que juega bastantes metros retrasados del área. Es una auténtica barbaridad. Es cierto que es un gran lanzador de balón parado, especialmente del penalti, donde apenas falla y está siendo un jugador determinante en este aspecto. Yo nunca dudaría de Parejo si lo tuviera en mi equipo. Me parece un jugador que además a lo largo de la temporada, al principio si empieza siempre un poquito más flojo, acaba las temporadas muy muy bien. Creo que cuando Celades termine de apuntalar ese sistema del Valencia y tener muy claro lo que quiere jugar el equipo, será Parejo el jugador que más brille del Valencia y volverá a darnos esos puntos fantasy que esperamos todos. Rubén García, le ha costado mucho llegar al nivel al que está ahora. Es un jugador que fue fundamental en el ascenso de Osasuna la temporada pasada. Empezó en esta con una pubalgia que le tuvo un poco fuera de los planes de Yago Barrasate. Se ha perdido 2 partidos en lo que va de temporada. En la segunda jornada, donde ya sí pudo jugar, entró como suplente y luego ha sido sustituido en 6 jornadas. Y aún así es el jugador de Osasuna que ya tiene más puntos. De hecho, ha superado a su compañero Roberto Torres, que entiendo que este será otro debate interesante que haréis en los comentarios, que entre Rubén García y Roberto Torres. Yo me quedo con Rubén García porque creo que es más decisivo de cara a portería. Lleva 4 goles y una asistencia. La temporada pasada fue el máximo asistente de segunda división. Y es verdad que algunos me diréis, bueno, pero es que Roberto Torres tira los penaltis. Sí, también es un lado positivo por parte de Roberto Torres, pero creo que la llegada al área de Rubén García va a ser un factor mucho más determinante. Además, tenemos que tener en cuenta que Rubén García no empieza a puntuar medianamente bien hasta la jornada 7 y que la jornada 9 se la pierde. Su media de puntos ahora es altísima, sobre todo cuando juega en el Sadar, pero es que fuera de casa también está puntuando bastante bien. Hemos visto cómo ha metido una subida espectacular de valor en los fantasy y está totalmente justificada. En la última jornada, de hecho, Osasuna tuvo un partido bastante gris contra el Getafe y Rubén García fue de nuevo de los mejorcitos dentro de un partido bastante discreto de Osasuna. Así que tenemos mucha fe puesta en Rubén García y muchos nos preguntáis, ¿Rubén García, Roberto Torres? Yo lo tengo claro, yo me quedaría con Rubén García. Eso no significa que Roberto Torres no sea un gran jugador y no lo reservamos para ese extra final, pero no está en este top 10 donde sí está Rubén García. Empiezo a introducir mis perlitas que pueden generar cierto debate, pero es que para mi campaña tiene que estar en un top 10 de centrocampistas siempre. No soy nada objetivo con el jugador del Levante, también lo reconozco, pero es que me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo por cómo juega el fútbol. Me recuerda un poco, a ver, salvando las diferencias, a Parejo. Me recuerda un poco a Parejo. Un jugador que es capaz de empezar jugadas, pero que también es capaz de acabarlas. Que tiene un balón parado excelso, que tiene una capacidad de dar asistencias impresionante y sobre todo que es el líder de su equipo, del Levante. Ya esta temporada, ya este verano, intentó Monchi llevárselo al Sevilla y le pidieron la friolera de 40 millones de euros para un jugador que ha salido de la cantera de Nervión. Tiene que ser bastante duro. Ya le vimos sacar su mejor versión como futbolista frente al Fútbol Club Barcelona, donde hizo un partido total. Empezando como generador de jugadas en el centro del campo, asociándose muy bien con Radoya y con Melero, también siendo capaz, como vimos en ese gol que le metió a Ter Stegen, de acabar jugadas además con cierta efectividad. A mí me parece un jugador que va a ir de menos a más en lo que va de temporada, aunque también es capaz de conseguir esa regularidad. El único pero que le podemos poner es que el Levante tiene esos momentos en la temporada donde no termina de coger resultados, donde empieza, bueno, a conseguir derrotas
que nunca son agradables para Fantasy porque hace que los jugadores no puntúen demasiado bien, pero para mi campaña no es nada dudoso. De hecho, se cuela con algo de dificultad entre los 20 mejores centrocampistas en modo de diario as, pero yo lo aupo por la confianza que le tengo puesta de cara a este tramo final de temporada en ese top 10. Otro jugador por el que nos preguntan muchísimo y que también creo que va a ir de menos a más es Frenkie de Jong. Al final, un super crack como va a ser seguramente el jugador holandés del FC Barcelona necesita su periodo de adaptación. Y claro, cuando este periodo de adaptación se está viendo, empañado un poco por algunas derrotas que no esperábamos, que hacen que el Barça tenga una posición clasificatoria que no es la habitual en estas últimas temporadas, donde el Barça a estas alturas ya sacaba 5, 6, 7 puntos al resto de sus perseguidores. Sin embargo, la liga se ha igualado, lo estamos viendo, cualquier rival es capaz de hacer daño a los grandes, como a Real Madrid, como a Barcelona y como a Atlético. Y este contexto nos sirve para explicar el hecho de por qué surgen algunas dudas con De Jong. Obviamente, cuando el equipo no brilla, cuando el Barça consigue una derrota en métodos de puntuación subjetivos, como puedan ser jornada perfecta o diario as, pues la puntuación de Jong se resiste. Sí le está yendo muy bien en SofaScore, donde también es otro jugador al estilo Kroos que nos va a dar muchísimos puntos con apenas poco protagonismo en algunos partidos, ¿vale? Pero De Jong está yéndole muy bien, está empezando a encontrar su juego. De hecho, en el centro del campo del Barça, si tenemos que elegir, elegiríamos a Sergio Busquets como un titular seguro, el otro es Frenkie de Jong, y la otra posición ya sí que es un poco más abierta y entran jugadores como Arturo Vidal, Aleñano está siendo excesivamente utilizado, Rakitic ya estamos viendo lo que sucede, pero creo que De Jong es intocable, que Valverde está llevando una estrategia interesante de adaptación al jugador, que es una adaptación a base de minutos y juego, y que creo que también a partir de la segunda vuelta veremos a un De Jong mucho más funcional dentro del Barça, generando muchas más diferencias. También hace falta que el Barça encuentre un poco su ritmo y el jugador empezará a dar muchos más puntos, pero no obstante está siendo un jugador que está puntuando relativamente bien y que nos podemos permitir mantener en nuestros equipos porque también lo está haciendo bien de presente. Y acabamos con ese pequeño extra que sé que a muchos de vosotros os viene súper bien para terminar de perfilar las dudas que tenéis acerca de centrocampistas fantasy que sean determinantes de la liga. Os mostramos un poco, bueno, pues esta disposición de Bivenger de los centrocampistas que más puntúan. Y vamos a tocar varios nombres. De Cazorla ya hemos hablado, de Raúl García lo hemos comentado en el vídeo de Muniain. Está siendo el segundo centrocampista en picas que más ha puntuado, empatado con Fabián Orellana. Y si Odegaard no se hubiera lesionado, quizá Odegaard estaría por delante. Pero también se está premiando mucho su irregularidad. Además, Raúl García es el lanzador de penalti y nos parece una opción también muy aceptable. Pero en este top 10 hemos preferido premiar a Muniain, sobre todo por sus últimas jornadas. Casemiro, lo que decíamos en el tema de Kroos. Yo personalmente tengo algo de duda de Casemiro a largo plazo, sobre todo porque no está teniendo nada de descanso, porque no tiene un jugador en la plantilla que le pueda sustituir, y eso va a hacer, creo, que su rendimiento al final lo acabe pagando un poco. Aunque bueno, tenemos ya la Navidad dentro de poco, aunque tampoco va a haber mucho descanso con el tema de la Supercopa y tal, y veremos a ver Zidane cómo consigue descansar un poquito al brasileño. Antonio Puerta, nos preguntan mucho sobre si venderlo. A ver, es un jugador espectacular y que está anotando goles, que está siendo uno de sus papeles destacados dentro del Granada. Entiendo que tener un jugador del Granada que vale tanto dinero, pues siempre es un poco preocupante de cara a saber qué es lo que hacer con él en el mercado fantasy, pero yo personalmente me lo quedaba. A mí me parece un jugador que me vale bastante para mi equipo fantasy y no tendría ninguna duda en ficharlo si pudiera, porque creo que va a seguir funcionando bastante bien. Además, tenemos que tener en cuenta que Antonio Puerta es una especie de delantero que que se ubica de centrocampista dentro de los fantasy. Roberto Torres, hemos hablado de él también en el vídeo de Rubén García, y bien, ha tenido alguna actuación un poco más negativa, como vemos en las puntuaciones, o más desapercibida, como en el caso del último partido contra el Getafe, pero tampoco nos genera ninguna preocupación, solo que en esa balanza, Rubén García y Roberto Torres, pues nos quedamos un poco con el jugador valenciano. Cucurella, bueno, es un cumplidor, otro jugador del tipo Casemiro, que se premia sobre todo su regularidad, que es un jugador que, bueno, no te va a hacer las 3 picas cada jornada, pero que siempre mantiene una línea de juego y es muy difícil que puntúe en negativo, porque su papel en el partido desde el minuto 1 al 90 es muy destacado, sobre todo en entrega, esfuerzo, y también al jugar de centrocampista, aunque últimamente lo hemos visto de lateral, llega mucho al área. Samu Chukwueze sería otro de los nombres que yo
hace ya tiempo hablamos de él en ese vídeo de los suplentes, de los jugadores que entran desde el banquillo. Y bueno, sorprenden mucho sus puntuaciones, sobre todo siendo suplente. A mí no me gusta tener jugadores suplentes, pero desde luego si tenéis a Samu Chukwueze, pues está dando puntos ricos como vemos en el diario A. Salva Sevilla, impresionante. Regularidad llevada al extremo. Lo he sacado un poco de este top 10 porque al igual que me pasa con Casemiro, Salva Sevilla es un jugador que no tiene sustituto dentro del Mallorca y creo que le pueden pesar al final un poco los partidos, también teniendo en cuenta su edad, pero está en un momento impresionante. Arambarri, uno de los jugadores que destacábamos esta semana en jornadaperfecta.com por su rendimiento. Estamos viendo sus puntuaciones muy bien, está bien de precio y es muy fichable. Además, el argentino también tiene muy buena llegada al área de segunda línea. Arambarri, argentino, uruguayo. Corregidme en el vídeo porque ahora mismo he dicho argentino, pero me han surgido las dudas. No, es uruguayo, ¿no? Arambarri es uruguayo. Corregidme en el vídeo, que no soy una biblioteca andante, aunque a veces lo parezca. Fernando Reyes, otro jugador que también estuvimos a punto de meterlo en este top 10, pero que finalmente se cayó un poco de esa terna. Jugador también de posicional, estilo Casemiro, que brilla porque hace que el equipo esté mucho más tranquilo, haciendo un trabajo un poquito más sucio, pero que los cronistas en valoraciones subjetivas suelen darle un buen papel porque además se lo merece. Además es el centrocampista más regular del Sevilla, por delante de Banega y de un Joan Jordán que, como ya hemos comentado, ha caído un poco en picado. Y Ferran Torres va a ser el último nombre con el que nos quedamos. Lo hemos destacado en los dos vídeos anteriores. Estamos viendo cómo sus puntuaciones van al alza y va a ser un jugador muy muy importante de cara a este último tramo de 2019, así que fichadlo si tenéis la ocasión, como llevamos recomendando toda la semana en Jornada Perfecta. Y hasta aquí hemos llegado con este top 10 de centrocampistas fantasy en Mr. Vivenger Comunio y el resto de plataformas. Nos la hemos jugado un poquito con algunos nombres, como habéis visto, caso de campaña o caso incluso de Iker Muniain, que creo que está un poquito más justificado, o el de Toni Kroos, también Frenkie de Jong, ¿por qué no? Pero hemos intentado mezclar los jugadores que están puntuando más con los que creemos que pueden tener un papel más relevante de aquí a final de temporada. Si os ha gustado el vídeo, si discrepáis de cualquier cosa, comentárnoslo siempre. Si tenéis dudas sobre los centrocampistas que tenéis en vuestra liga, ya sabéis, tenéis la pestaña de comentarios, le dais me gusta al vídeo y sobre todo suscribiros. Dale a esa campanita para recibir siempre las notificaciones. Volveremos muy pronto con el de top 10 delanteros, que creo que será un poco más sencillo porque he de reconocer que este top 10 de centrocampistas era el vídeo más difícil que hemos grabado hasta el momento. Espero que os haya gustado y nos seguimos en Jornada Perfecta. Muchas gracias.